Esteban, bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. El tema es la neurociencia, uno de los temas que más libros vende hoy, que más charlas tiene por allí dando vueltas, que ha generado mayor curiosidad, más que en otras épocas. ¿Eso tiene que ver con que sabemos más del cerebro hoy? Sí, en parte. O sea, en realidad la neurociencia se ocupa de algo que siempre nos preocupó a todos o que siempre nos ocupó a todos, que es descubrirnos a nosotros mismos. Es decir, la ciencia se ocupa de descubrir cosas, a veces cosas muy lejanas, como no sé, la astrofísica, o cosas muy pequeñas, como la física de las partículas. Sí. Y la neurociencia se ocupa del cerebro humano, que resulta las emociones, las decisiones, la memoria, cosas que nos incumben a todos. En los últimos años hubo un cambio cualitativo, que hubo una suerte de herramientas nuevas que permiten... Viste que antes las películas del cerebro eran frankensteinianas, como que el cerebro estaba en formol, en una cosa que daba como impresión, era muy visceral, digo. Hoy la investigación del cerebro es desde lejos y de una manera mucho más inocua. Como por ejemplo te haces una radiografía y ves un hueso y empiezas a conocerte por dentro y no duele ni te abre nada. De la misma manera hoy podemos ver el cerebro en tiempo real y entonces empezar a descubrir cosas respecto a la usina del pensamiento, cómo funciona mientras decidimos. La pregunta es esa, ¿un examen es por imagen? ¿Nos puede hablar de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo? Algunas cosas. También hay mucha exageración y entonces uno también tiene que aprender a ser un poquito escéptico por ahí y separar un pelín la paja del trigo. Es como, imagínate algo que de hecho lamentablemente hoy conocemos que sucede, que es pinchar el teléfono. Cuando una persona pincha el teléfono en una conversación, lo que escuchás no es la conversación, sino un ruido eléctrico, que es como se manda el mensaje a través del teléfono. Exacto. Si vos conoces el código ese, podés decriptarlo y reconstruir la conversación a partir de ese pi, 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 pi. Se descifra. Se descifra. Lo que hacemos nosotros es más o menos parecido, solo que en vez de pinchar el teléfono, pinchamos el cerebro, entre comillas, y tratamos de hackear o de decriptar y saber cuál es el lenguaje del cerebro que reconstruye las cosas que pensamos. Y así se pueden hacer cosas flasheras, como por ejemplo, decriptar la actividad mental durante el sueño. Eso fue algo inaccesible durante todo. Es decir, uno al sueño tenía fragmentos borrosos, lejanos. Un gran misterio el tema del sueño. Claro, porque es misterioso porque uno lo reconstruye desde el pasado el sueño. O sea, vos no reconstruís el sueño en tiempo presente, sino que y el recuerdo que uno tiene del sueño es un recuerdo, digamos, difuso, fragmentado, no es preciso. Hoy existe la posibilidad, en muy baja resolución, como el telégrafo en aquella época, de poder reconstruir el contenido del sueño en tiempo real. Podés meterte en el pensamiento, por ejemplo, de un bebé recién nacido. Es una pregunta ancestral, es decir, qué piensan, qué anhelan, qué desean. ¿Y puede la ciencia leer el pensamiento hoy? La ciencia puede leer el pensamiento. Bueno, primero que lo puede hacer cualquiera de nosotros. O sea, eso es algo que, si cuando viene un amigo tuyo caminando y que viene medio cabizbajo, caminando lento, vos le decís, che, ¿qué pasa que te sentís mal? Le leíste el pensamiento en algún sentido, te metiste dentro de la cabeza del otro y accediste a un estado mental que era privado suyo. Sí, se percibió, se percibe. Claro, pero el punto es que él te lo denotó. Es decir, para eso, ahí estoy leyendo, digamos, señales que me dicen cómo puede estar el de ánimo. Claro, el tipo te está... Bueno, pero también podrías leer algo, por ejemplo, vos podés leer si la otra persona está interesada o no, podés leer si te está mintiendo. De hecho, por ejemplo, cuando uno juega al póker, todo se trata de leerle el pensamiento al otro. Si te está mintiendo, si está blafeando, si te engaña, si tiene, si no tiene. También el otro puede fingir. Justamente, ese es el punto. ¿Sería una forma de leer la mente? Sí, o sea, pero todo el ejercicio de la humanidad tiene que ver con entender, es decir, en una cita de Levante, vos estás sentado y estás tratando de saber qué es lo que piensa el otro, si te gusta, si no te gusta. Es decir, lo que quiero decir es que la lectura del pensamiento ajeno es algo que nos acompañó durante toda la historia y forma parte de un oficio nuestro que es muy ancestral. Algo cambió ahora, que es la idea del viejo detector de mentiras, que uno puede meterse adentro del pensamiento del otro sin que el otro lo exprese a través del cuerpo. Es decir, con esta herramienta que yo te contaba, es como, ¿vieron como la imagen típica en los aeropuertos que está la caja que te escanean y que te ven desnudo? Es como que de golpe ven algo que vos no querés mostrar en realidad, que forma parte de tu intimidad. Y eso, por ejemplo, es en líneas generales, yo puedo saber por una imagen si alguien está mintiendo porque se activa cierto área del cerebro. No es que haya una región de la mentira, pero a partir de un patrón complejo de cómo se activa el cerebro, vos podés saber si están pensando, por ejemplo, en algo, están pensando en otra cosa, si están mintiendo. Por ejemplo, esto se usa ya en juzgados porque cuando vos ves una imagen que ya viste, el cerebro responde distinto que cuando ves una imagen que nunca viste. Entonces, esa herramienta vos podés utilizarla porque yo te muestro una imagen del crimen, que solo la viste si estuviste ahí y tu cerebro... Y además lo que es interesante de esto es que yo no tengo que mostrarte la imagen
consciente. Te la puedo mostrar durante 10 milisegundos, como en la vieja propaganda subliminal Sí. de un cuadro del cine, bien, sí. cosa que vos no ves nada, entonces no tenés cómo mentir porque no reconociste nada, pero tu cerebro sí. Entonces puedo ver cómo responde y con eso se puede hacer este tipo de Te ejercicios. hago una pregunta, recién hablabas de los bebés con el análisis de los sueños. Hay un gran misterio el tema de los bebés. ¿Por qué no recordamos nada hasta los 4 o 5 años desde que nacemos? Sí, bueno, eso tiene que ver, hay distintas explicaciones para esa. Una es que el cerebro está cambiando todo el tiempo. Sí. Es decir, el cerebro, uno piensa como que el cerebro es algo estático y en realidad el cerebro tuyo de hoy es muy distinto al cerebro que tenías cuando tenías 2 años. Con lo cual, cuando el cerebro se reconstituye, es como un material que se va moviendo y pasa algo con la memoria, es como que uno preserva la identidad. De hecho, es interesante, yo lo cuento en el libro, justo que cuando uno ve una foto, cuando se ves una foto tuya de muy chiquita, uno la ves como en tercera persona, Claro. en general. Uno como Sí, que claro. habla de ese niño, como si ese niño fuese otro, y cuesta meterse adentro. Y a los padres les pasa algo que es lo contrario de esto, que es que cuando ven una foto de un hijo, o cuando ven al hijo haciendo un gesto que reconocen, es al revés, como que se encarnan en ese gesto y decís, ese soy yo. Entonces la Totalmente. identidad es un poco ambigua, es decir, yo sé quién soy y vos sabés quién sos, Sí. pero en realidad, ¿qué nos constituye y qué nos define y en qué momento uno deja de ser uno? Es decir, en qué momento en el tiempo, en qué momento en la historia de cada uno, es algo que es mucho más borroso y mucho Claro. menos definido de lo que uno supone. La historia de cada uno, las condiciones de vida, la idiosincrasia de un país, ¿te modifican el cerebro? Por supuesto. Es decir, ¿Se puede decir que hay un cerebro argentino, ponele? seguramente el cerebro argentino, bueno, la argentinidad es un concepto un poco laxo, Sí. digamos, es decir, Sí. vos no soy yo. No, está claro, sí, pero, sin embargo, sí es importante, por ejemplo, nosotros nacemos con el mismo cerebro que la gente de la edad de piedra. Es decir, a mí me hubiesen teletransportado cuando nací, ponían en la edad de piedra. Es el mismo. Sería Te uno más, adaptabas no tengo un perfectamente. cerebro distinto. Y al revés, si agarramos Sí. a alguien de la edad de piedra, lo traemos acá. Ahora, cuando uno aprende a leer, cuando uno aprende a hablar, cuando uno aprende a relacionarse con los otros, cuando uno vive, yendo a preguntas más idiosincráticas, Sí. en sociedades corruptas, por ejemplo, en Sí. sociedades donde estamos acostumbrados a valorar las reglas de otra manera, cuando uno vive en sociedades más calurosas o cuando uno vive en sociedades más frías, el cerebro va cambiando de acuerdo a esa historia. Es decir, no es que la biología condiciona la cultura, Sí. sino que es un círculo. La biología, el cerebro que tenemos produce una cultura que después a su vez cambia Claro. el cerebro, que vuelve a cambiar Quiere la decir cultura. que, digamos, en cuanto a órgano, recibimos el mismo que un genio, ponele. Cuando nacés, Sí. no son todos iguales. Ok. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que El periodo de adaptación, digamos, sería más la adaptación a la época. son parecidos y que lo Sí. que digo es que como conjunto los cerebros de hoy no son distintos de los cerebros de hace 4.000 años. Está claro. Tu cerebro y el cerebro de Manu Ginóbili no son iguales, por ejemplo. Ahora, una cosa interesante es que justamente tampoco es lo mismo tu altura, que es No. otra configuración que lo predispone para Ni ser la un buen cuenta del jugador. banco. Pero él tampoco. Sí. Quizá como consecuencia de la altura del cerebro que tenía en realidad. Todas estas cosas están bastante relacionadas en realidad. Y otras cosas. Pero lo que es interesante es que muchas veces nosotros percibimos como talento cosas que en realidad corresponden al esfuerzo. Ok. Es decir, cuando vos ves un chico, y el ejemplo que a mí me parece interesante es Messi. Por ejemplo, ves Sí. un video de Messi con 6 años y dices, bueno, el pibe ya era Messi. O sea, lo ves con 6 años, Claro, un sí, videíto. es un don. Es un don. Pero en realidad lo que la gente se olvida es que Messi a los 6 años tenía más fútbol que todos nosotros juntos. O sea, el pibe nació, empezó a patear una pelota, y cuando vos estudias, Claro. es la primera cosa. La segunda Sí. cosa que uno olvida es que hay muchos pibes que lo ves a los 6 años y parecen Messi, y que después no son Messi. Eso se ve mucho en Claro, la entrevistas, ¿no? Yo siempre cito el caso de un gran guitarrista, Mark Knopfler, que en el entrevistador le dice, bueno, pero el don que vos tenés, dice, ¿qué don? Cuando todos los pibes patean la pelota, yo tocaba la guitarra hasta que me Claro. sangraban los dedos. Esfuerzo, trabajo, dedicación. La capacidad de transformación, de hecho, también está la capacidad de transformación. Incluso hay una cosa que yo cuento en el libro de uno percibe como que los chicos tienen mucha más capacidad de transformación que los adultos. Sí. Eso es como una especie de intuición común, como uno dice, bueno, ya estoy viejo para aprender el saxo, ya estoy viejo para aprender ruso, ya estoy Sin viejo. embargo- Sin embargo, no. Claro. En realidad, la diferencia mayor entre un chico y un adulto es, uno, la motivación. Sí. O sea, los chicos cuando quieren aprender algo tienen una presión social, ¿entendés? Si no tocas la viola, no salís con pibas. Entonces, Exacto. Yo soy una de esas, Tenés- digo, ¿por qué no aprendí inglés de chica? De grande Sí. no me queda y de chica seguramente sí. Pero Tengo esa idea. lo que yo te aseguro es que si vos quisieses aprender a inglés ahora y le dedicás el tiempo que lo hiciste dedicado Claro. de chica, Totalmente. Lo puedo lograr aprendés de esa igual. manera. Lo que pasa es que de adulto tenés mucho menos disponibilidad porque tenés que pagar el gas, llegar al Exacto. fin de mes, lidiar con el tráfico. Hay más ocupaciones en el cerebro también, ¿no? hay un Más- montón más de cosas que problemas. compiten con eso, tenés menos motivación. Y además la otra cosa es que uno se olvida el esfuerzo que hiciste para llegar a ese lugar cuando eras chico. Claro. Totalmente. Bueno, tenemos un libro que vamos a regalar, que es La vida secreta de la mente. Ya nos metemos con eso, pero antes tenemos a Jere, que está ahí conectadísimo con las redes. La vida secreta de la mente. Nos vamos a las redes sociales, nos vamos a nuestro Facebook para leerlos a ustedes, amigos. Y el nuevo libro de Mariano Sigman, aquí charlando junto a Pepe y Andrea. Hola chicos, me anoto para el libro, dice María Peña. Muchas gracias y buen martes. Paola, ojalá tengan suerte. Muchos piden tener suerte, por supuesto, porque es un librazo y porque todos lo quieren. Y si me toca a mí, dice Lilian, bueno, tal vez. ¿Por qué?
¿Por qué no? Digo, cuestión de suerte, esto es un sorteo, ¿eh? Qué título interesante, lo quiero, dice Jessica. Y muchos de ustedes, que han participado del otro lado en instantes nada más. Vamos a conocer a uno de los ganadores de La vida secreta de la mente de Mariano Sigman. Bueno, hay una pregunta que está aquí en la contratapa que me encanta y tiene que ver con que si siempre tenemos que confiar en nuestra mente. ¿Es mejor tomar decisiones en base a una corazonada o hay que pensarlo mucho? Las corazonadas y las deliberaciones, en realidad, cualquiera de las dos funciona mal. Sí. O sea, toda decisión es una suerte de mezcla entre algo que uno intuye y algo que uno razona. Si una persona que se pasa toda la vida razonando y no intuye nada le va mal, Sí. una persona que intuye todo y que nunca delibera nada también le va mal. Lo interesante para mí es primero entender que las intuiciones o las corazonadas, que de Sí. hecho suceden en el cuerpo, Sí. no es que vienen de Marte y No. de golpe tenés una iluminación, sino que vienen del mismo cerebro Claro. que delibera solo que de manera inconsciente. Exacto. Yo charlo, por ejemplo, a mí me gusta como ejemplo el ejemplo del deporte. Esto lo hablé con muchos tenistas, con Gaudio, con Zabaleta. Los tipos que están muy entrenados hacen algo que es que intuyen dónde les va a sacar el rival. Tienen que recibir el saque, tienen 200 milisegundos, no tienen tiempo de medir y Sí, de pero ver a dónde viene la pelota, sino no que es tienen una que ir corazonada antes. eso. Eso es una corazonada, justamente. Sí, pero viene de un estudio ya, claro. Lógico, pero ellos de hecho utilizan, hablando de leer el pensamiento, el término leerle el saque al rival. Sí. Y la idea es, bueno, yo sentí que el tipo me lo iba a tirar de ese lado. Ahora, la pregunta es de dónde viene ese sentimiento. Viene de un conjunto de conocimiento acumulado. Los tipos jugaron tenis durante 800 millones de años. Sabe cómo se para el otro. Sabe cómo se para el otro, sabe que se inclina. Pero es interesante lo que quiere decir sabe. Porque ese conocimiento no es necesariamente consciente. No. No es que te lo puede contar. Si vos le No, decís, no, bueno, claro. Gastón, ¿cómo hago? Gastón Gaudio, ¿cómo hago para leerle el saque al otro? No sé, yo lo leo. Pero en ese momento le salió. Pero el Un tipo le instante, sale. Un segundo. Y lo que es importante es que esa decisión no es muy distinta a la decisión que uno delibera y que uno piensa racionalmente, solo que no sucede en el consciente, sucede en el inconsciente. Eso es, digamos, la inteligencia es también la capacidad de poder relacionar todos los hechos que vas viendo. ¿no? Sí, y esa inteligencia de vuelta a veces es explícita. Claro. O sea, hay gente que tiene Sí, inteligencia sí. matemática, que razona, que hace números complicados, y a veces son inteligencias que asociamos como inteligencias emocionales, Sí. las inteligencias intuitivas, Sí. lo que llaman la inteligencia callejera, street intelligence. Sí. Es decir, son situaciones en las cuales uno tiene rapidez de asociar cosas, pero que vos no se lo puedes explicar necesariamente a alguien porque Claro. no conoces exactamente el proceso por el cual haces En todos eso. los casos, todos estos procesos, te voy a pedir que la firmes esa ¿Cuántas apasionante cosas la por charla. preguntarle Dale. todavía? Me Digo, quedaron los sueños, siempre se sueña. Tantas preguntas por hacerte. En todos los casos, todos estos procesos hay que alimentarlos. Al cerebro hay que hacerlo trabajar. El cerebro hay que hacer trabajar y el cerebro se trabaja siempre. La curiosidad es la base. Nunca deja de cambiar. El cerebro se entrena como todos sabemos. Es decir, cualquier adulto puede aprender cualquier cosa. Sí. Lo que no hay que hacer probablemente es comprar métodos muy sofisticados Claro. para entrenar el cerebro porque suelen ser curros en Sí, realidad. Es decir, sí, el sí. cerebro se entrena leyendo, Claro. el cerebro se entrena charlando con amigos, el cerebro se entrena Exacto. yendo a un restaurante en el cual descubrís cosas nuevas, el cerebro se entrena viajando, el cerebro se entrena metiéndote en conversaciones en las cuales nunca estuviste, saliendo eventualmente de la zona de confort, Claro. arriesgando. Es decir, lo que quiero decir es que no hay tampoco un software perfecto que tiene la herramienta ideal para entrenarte el cerebro, sino que se ejercita haciendo las cosas que no intuimos de cómo se entrena. Me encanta la Primero. charla, seguro les va a encantar el libro, lo vamos a regalar, dedicado al Súper televidente de 10 que se lo gane. Para de 10 Mariano. para el televidente Para de 10, 10. sí. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Hay tantas preguntas para hacer. Sí, ahí me quedaron sobre los recuerdos. Las ¿Por qué respuestas- recordamos una parte y no todo de lo que vivimos? Las Pero respuestas bueno. seguramente están allí en el libro, así que participen o búsquenlo. Tenemos un regalo Balcarce para Mariano, para que se lleve algo qué bueno, dulce. mirá que uy. Ese es un buen estímulo para el cerebro también. Claro, ese Con esto se estímulo entrena el también, ¿no? cerebro. Los Un buen estímulos del estímulo. cerebro con las comidas.